¿Te has fijado si tu gato ha cambiado sus lugares favoritos para dormir últimamente? ¿Sabías que tu gato podría estar sufriendo dolor en las patas sin que tú lo hayas notado? ¿Y si te dijera que hay señales muy sutiles que podrían indicar que tu gato necesita ayuda veterinaria? Hoy hablaremos sobre las cojeras sutiles y cómo detectarlas desde el primer momento en que tu gato siente dolor. Empezamos en 3, 2, 1... ¡Miau! Bienvenidos a La Píldora Felina, el podcast donde te ayudamos a cuidar más a tu gato, a hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Yo soy Esther Mercadé, soy veterinaria felina y cada día te traigo un episodio con trucos, consejos y recomendaciones para cuidar a tu compañero de vida. Bienvenidas, bienvenidos, capítulo 311 del 16 de diciembre de 2024. Hoy es lunes y como cada lunes te traigo un capítulo sobre alguna enfermedad, sobre alguna patología o algún problema para que empieces la semana cuidando de tu gato. Hoy tenemos un capítulo súper importante porque detectar que un gato va cojo es muy difícil, insisto, muy difícil. Sobre todo en los inicios de la cojera, cuando tu gato ya no apoya la pata, pues es como muy evidente, ¿no? Pero eso ya no tiene mucho mérito. Tiene mérito igual, pero lo difícil y lo importante es detectar este problema cuando tu gato empieza a sentirse mal, empieza a sentir dolor y bueno, pues eso, le duelen las patas y le duele otra parte del cuerpo, pero en general hoy hablaremos de las cojeras. Esto es lo que te explicaré hoy para que seas capaz de ayudar a tu gato lo antes posible. Pero antes, recordad que en pupusito.cat tenéis todos los cursos que necesitáis para cuidar a vuestro gato, para entenderlo, para hacer que viva mejor, más tiempo y más feliz. Cada día tenéis una nueva clase, cada 2 semanas siempre hay un curso nuevo. Ya sabéis que lo tenéis todo en la web, en pupusito.cat, y que es como un Netflix, que tenéis todos los capítulos allí, todos los vídeos disponibles para que los podáis ver cuando queráis y podáis aprender sobre el problema que tiene vuestro gato en concreto o saber detectar más alguna enfermedad de la cual estáis realmente preocupadas, como la enfermedad renal, que es una enfermedad que todos los que tenemos gatos nos debería preocupar esta enfermedad y deberíamos saber cómo detectarla desde sus inicios. Igual que hablamos hoy de cómo detectar las cojeras desde sus inicios, también tenemos que ser capaces de detectar otras enfermedades desde los primeros síntomas. Y en pupusito.cat tienes un montón de información sobre esto. Nada, en pupusito.cat, el Netflix que tu gato quiere que veas. Y para que te hagas una idea de lo que hablaremos hoy, te explico cómo va a ir este capítulo. Primero te diré los 3 signos sutiles, pero importantes para detectar cojeras, y luego haremos de cada uno de ellos una pista, como una manera de detectar esto. ¿Cómo puedes...? Uy, Pupusito, cuidado, perdón, espera, no saltes así. Es que Pupusito tiene cojera, no es poco evidente, su cojera para mí es muy evidente y precisamente os voy a explicar cómo la detecto en él. Uy, es que ha bajado de aquí arriba y ha hecho como un escalón conmigo y yo no estaba muy estable y sí, nos hemos desequilibrado los dos. En fin, eso, que te voy a dar los 3 síntomas sutiles y una pista para que los puedas detectar cada uno de ellos en tu gato, en viéndolo y tocándolo, también vamos a hablar de ello. Y después, la píldora felina de hoy, como siempre. Una cosita antes de empezar el capítulo, porque hoy es lunes y este miércoles voy a hacerle una entrevista a una persona. No saldrá este miércoles, saldrá más adelante, pero la voy a hacer pasado mañana. Entonces, si queréis que le haga preguntas de vuestra parte, me las podéis mandar ya, hoy y mañana, para poderlo preparar. Ya tengo unas cuantas preparadas mías, pero si os apetece preguntarle algo a esta persona, que aún no he dicho quién es, por cierto, pues me podéis escribir y mandadme las preguntas. Le voy a hacer la entrevista justamente, ¿os acordáis que la semana pasada, el viernes, terminé de emitir los capítulos sobre la transición de comida de Pupusito? Ya esta transición ya pasó hace mucho tiempo, pero lo separé, lo hice como en 3 capítulos separados varias semanas y tal, para que lo pudiéramos ir hablando más tranquilamente, para no haceros como un intensivo 3 semanas seguidas hablando de Pupusito, de la transición, de alimentación y todo eso. Y llevamos ya
pues casi 2 meses hablando de esto en el podcast. Pues finalmente voy a traer aquí una persona que nos va a explicar muchísimas cosas sobre la alimentación que está tomando ahora Pupusito, que si habéis visto los últimos capítulos ya sabéis que es Food for Joe. Es esta alimentación natural a base de comida no procesada o muy poco procesada. No es barf, está congelada, está cocida. Pero es una alimentación que yo creo que le está sentando muy bien a Pu y he decidido traer a esta persona para que nos explique cosas sobre esta alimentación. La verdad es que tengo muchas ganas de poder traerla y no es cualquier persona en Food for Joe, no es la primera persona que me ha contestado al mail, sino precisamente es la jefa de Food for Joe, es Albane Sabatier, que es la fundadora junto con su socio, y son las personas que empezaron a hacer este proyecto y les voy a preguntar un montón de cosas, bueno, a ellas les voy a preguntar un montón de cosas que no tienen nada que ver con nutrición, es decir, evidentemente si tenéis preguntas concretas de nutrición de Food for Joe, pues se las voy a hacer también, pero mi interés, que las de nutrición ya se las hice antes de pasarme a Food for Joe, se las hice al equipo nutricionista para asegurarme de que lo que le iba a dar a Pupusito era algo adecuado, pero a ella le voy a hacer más preguntas personales sobre esta alimentación, sobre por qué, sobre cómo empezó y qué tiene de bueno esta marca a nivel ya general, no solo nutricional, sino qué más nos puede aportar a nuestros gatos y a nosotros como consumidores de esta alimentación. Así que si tenéis preguntas para Albane, para la CEO de Food for Joe, me podéis mandar las preguntas en el formulario de contacto de la web, como siempre, o también las podéis dejar en Spotify. Sabéis que en Spotify podéis escribir lo que queráis en los comentarios, pues me podéis dejar preguntas para ella allí y se las haré este miércoles, que voy a grabar la entrevista con ella. Ya digo que la entrevista saldrá más adelante, pero este miércoles la vamos a grabar. Así que cualquier pregunta para la dueña, la jefa, la fundadora de Food for Joe, me la podéis dejar en alguno de los sitios de contacto, ¿de acuerdo? Y ahora que ya os he hecho este pequeño spoiler de algo que saldrá más adelante y que no quería anunciar mucho porque quiero que sea una sorpresa, pero me interesa también que podáis hacer preguntas vosotros si queréis. Es una muy buena oportunidad para hablar directamente con la persona que ha creado esta alimentación, que bueno, ahora esto es como muy normal y hay varias de estas marcas, pero cuando salió Food for Joe esto era bastante novedoso aún. Pues si queréis tener la oportunidad de hablar con ella, me podéis mandar las preguntas por el formulario o por Spotify. Entonces vamos a empezar ya el capítulo y vamos a hablar de estos cambios, estos signos. Sube, Pupusito, bien. A ver, estos 3 signos que son poco evidentes. Detectar una cojera en un gato que ya va cojo, como diríamos como tal, no es tan difícil o no es tan complicado como detectar estos 3 pequeños cambios sutiles de los que te voy a hablar ahora. Y el primero precisamente es lo que está haciendo Pupusito ahora mismo, que es tener dificultades para subir aquí en la mesa, darme golpecitos al micro, pero esto no es raro, esto no es diferente de lo normal, pero sí que le cueste más subir aquí a la mesa donde estoy grabando. Este cambio en los hábitos y en los sitios de descanso, que muchas veces descansa aquí conmigo encima de la mesa, y ahora le está costando un poco más. Pupusito, sabéis que tiene la cadera rota, el fémur roto, que no se lo pudimos arreglar cuando era pequeño porque ya llevaba un tiempo y ya había hecho ese callo óseo del que ya os he hablado algunas veces. Y sabéis que Pupusito está con el Solensia, pero igualmente pues es un gato que tiene una lesión muy importante. Entonces, esta dificultad ahora mismo que os estaba diciendo Pupusito, que está subiendo, que está bajando, tal, esta dificultad, este cambio en los hábitos donde descansa, es un primer síntoma o es un síntoma sutil de que puedes estar teniendo dolor en las patas de delante, en las patas de atrás, pero en general que puede estar teniendo un dolor que acabará en cojera. ¿Esto cómo podemos detectarlo? Una pista para poder detectar esto si no tienes una mesa de grabación en la que tu gato sube para ayudarte a grabar el podcast. Pues podrías darte cuenta de que ahora en invierno duerme en otros sitios, porque, por ejemplo, en verano duerme encima de tu cama, pero en invierno duerme encima del sofá. Y me dirás, ostras, Esther, pero si es que prácticamente el sofá y la cama tienen la misma altura. Vale, quizás sí,
Pero quizá no, quizá tienen un pequeño cambio, una pequeña altura diferente, o quizá en el sofá se puede subir yendo por otro lado. Es decir, sí que está arriba del sofá, en el apoyacabezas diríamos, pero ¿cómo ha llegado hasta allí? Pues ha llegado hasta allí haciendo una escalera, subiendo primero en una mesa pequeña, luego subiendo al sofá, luego al respaldo de los brazos y luego finalmente al reposacabezas. Entonces, estos pequeños cambios sutiles de es que antes dormía en un sitio y ahora duerme en otro, podrían ser una pequeña señal de que tu gato está teniendo alguna dificultad para llegar a ese sitio, para subirse a ese espacio y por lo tanto que esto sea una señal de dolor. Así que estos pequeños cambios en los hábitos, sobre todo en los sitios de descanso, son una pequeña señal poco evidente. Si no te fijas mucho de cuál es el sitio donde habitualmente descansa y cuál es el sitio donde está descansando ahora que hace más frío, podría ser que no te dieras cuenta de que tu gato en breve tendrá una cojera y que ya está teniendo dolor, que esto es lo importante, que en breve tenga una cojera pero aún no tiene dolor, no me da un poco más igual, pero que tenga una cojera dentro de 3 meses o dentro de un año, pero que ya esté teniendo dolor, esto ya se tiene que actuar. Aquí ya tenemos que ir a nuestra veterinaria felina y decirle, ostras, es que antes siempre dormía encima de las estanterías del comedor y ahora no apenas se quiere subir al sofá, siempre está durmiendo en el suelo. Pues quizá es porque en el suelo está pasando por ahí la calefacción, pero quizá no, quizá es que tu gato no puede subir como antes en los sitios porque ahora tiene más dolor porque hace frío o simplemente porque ha empeorado su cojera. Esto también lo podemos ver en verano. Quizá antes dormía, como os decía, encima de las estanterías y ahora en verano duerme en el suelo. O quizás porque está más fresquito en el suelo que encima del sofá. Sí, quizás sí, pero quizás que ahora le duele subir en el sofá y se queda en el suelo. Así que este pequeño cambio sutil en el sitio donde descansa habitualmente es una señal poco evidente de que tu gato tiene dolor y de que puede llegar a estar teniendo una cojera en muy breve. Segunda señal, segunda pista también de que tu gato puede tener dolor y puede tener una cojera antes de que esté cojeando literalmente. Sería una pérdida de masa muscular, es decir, que tu gato en una de las 2 patas de atrás, sobre todo de atrás, o en las 2, podría ser, y esto es aún más difícil de detectar, que en alguna de las patas de atrás o en las 2 tenga menos masa muscular que en la otra. Esto es más fácil de detectar, le tocamos los muslitos, así como si fuera un pollito, le tocamos los muslitos y nos damos cuenta de que una pata está más musculada que la otra. O las 2 están menos musculadas que antes. Y esto, insisto, es más difícil de detectar porque las notamos iguales las 2 y decimos, bueno, las 2 patas están iguales, con lo cual no le pasa nada. Error. Esto sí que puede estar indicando algo y puede estar indicando que las 2 patas le están doliendo bastante y no las está usando tanto como antes. No está saltando tanto, no está moviéndose tanto y por lo tanto estas patas están perdiendo masa muscular. Si no las usas, los músculos se van atrofiando, se van haciendo cada vez más pequeños, más delgados y empezamos a notar los huesos. Esto sería una pista, que empecemos a notar huesos que antes no notábamos, sobre todo en la cadera también. Y otra cosa que sería como una pista para detectar esta pérdida de masa muscular es que esté perdiendo peso. Está perdiendo peso, pero lo vemos igual de gordo. ¿Qué está pasando aquí? Pues quizá este peso que está perdiendo no es peso en forma de grasa, es peso en forma de músculo, que eso es aún más grave. Así que de momento llevamos 2 señales, 2 signos. El primero era que cambiara el sitio donde está descansando habitualmente y una pista puede ser que ahora en invierno te des cuenta de que no duerme en el sitio donde dormía antes. Y el segundo signo que hemos visto hasta ahora es esta pérdida de masa muscular de las patas de atrás, sobre todo, que puede ser tanto de un lado como de los 2. Y que para detectar esto a veces lo único que nos queda es pesar a nuestro gato y darnos cuenta de que ha perdido peso, de que está más delgado, pese a que visualmente no lo veamos más delgado. Así que, de momento, estos 2 signos, los cambios en los hábitos y la pérdida de masa muscular, son signos
poco evidentes que hay que estar muy pendientes para darse cuenta de estos cambios. Finalmente, último signo que creo que es poco evidente, que hay poca gente que se da cuenta, pero que es muy importante también, es que tu gato, y esto tienes que estar mucho tiempo mirándolo para darte cuenta, es que tu gato esté lamiéndose más un sitio en concreto, que esté lamiéndose más, por ejemplo, los dedos de las patas de atrás. Normalmente se lame por igual todo el cuerpo, pero ahora te das cuenta de que está más y más insistentemente, y siempre que lo miras por casualidad, siempre está lamiéndose esa pata de atrás de la derecha. Esto es difícil a veces de darse cuenta porque según la posición que tengan no sabes muy bien esa pata de qué sitio está, según cómo estén tumbados, pero si te das cuenta de que se está lamiendo con más insistencia una pata que otra, o un sitio que otro, quizá no son los dedos, quizá es el tarso, quizá es el codo, quizá es la mano, quizá es la cola, pues todos estos signos son signos poco evidentes, pero son signos claros de dolor. O sea, son cosas que nos está diciendo nuestro gato de que en ese punto hay algo que le molesta y se lo está chupando para intentar aliviarse el dolor. Yo siempre pongo como ejemplo la acción inconsciente que tenemos de me duele la rodilla y me la toco de manera más insistente y de manera más habitual durante varios momentos del día. O me duele la muñeca y me la estoy tocando todo el rato porque intento darme calor con mi mano, intento darme alivio en esa zona. O el codo también podría ser, o el cuello, estamos tocándonos el cuello, moviendo las cervicales, tocando la espalda cuando nos duele, cuando estamos con malestar. Así que tu gato, en lugar de tocarse ese sitio en el que tiene malestar, lo que puede ser es que se lo esté lamiendo. ¿Y cómo vamos a detectar esto? Aparte de poniendo una cámara 24 horas allí con una inteligencia artificial que detecte qué parte está lamiendo y cuántos segundos lo está lamiendo tu gato durante todo el día. Aparte de poder hacer esto, yo una cosa que a veces comento y hay gente que me dice, ostras, sí, es verdad, lo he visto, esto sí que me he dado cuenta, es que haya cambios en el color del pelo, cambios en ciertas zonas de la pata, de la zona del tarso, de la mano, de los dedos, haya algún sitio en el que el pelo de tu gato tenga un color diferente. Por ejemplo, los gatos negros que en algunos momentos del año cambian de color, se vuelven más rojizos. Esto puede ser por culpa del sol, pero también puede ser que si un gato negro tiene una mano roja y la otra no, quizá esta mano se la está lamiendo más de lo normal. O un gato blanco que tiene una mano marrón y la otra no. O que dentro de los dedos los tiene de un color diferente. O el codo, o la rodilla, el tarso, cualquier pata o incluso la punta de la cola. Esto podría estar indicando que tiene dolor en esa zona, se la está chupando más, se la está lamiendo más porque esa sensación de chuparle esa zona le alivia, pero al chupársela, al chupar esa zona, el pelo cambia de coloración, se oxida y entonces es lo que vemos nosotros más evidente. Quizá no vemos que se está lamiendo allí, pero sí que vemos que esa zona está cambiando de coloración. O incluso, si tu gato es muy insistente y tiene mucho dolor, incluso puedes notar que la piel en sí está irritada, está algo más roja, incluso puede llegar a tener un eczema húmedo, puede llegar a tener una zona como muy rojiza, muy irritada y más blanda de lo normal, incluso que pueda llegar a tener sangre allí. Así que estas tres señales son poco evidentes, pero son importantes que sepas detectar. La primera, acordaros que era un cambio en los sitios donde tu gato está descansando, un cambio en los hábitos de descanso, y que esto lo podíamos detectar como pista porque en invierno quizá duerme en otros sitios. Otra señal poco sutil era que tu gato esté perdiendo masa muscular en ciertas patas concretas o quizá en las dos patas de atrás, y esto podías darte cuenta aparte de tocando y que notando que ahora le notas más los huesos que antes, podías también notar que tu gato está perdiendo peso, y sería también una comprobación de esta señal poco sutil de pérdida de masa muscular. Y finalmente darte cuenta de que tu gato se está lamiendo una zona más que otra.
pero para eso tienes que estar mucho tiempo mirando a tu gato cómo está lamiéndose. Así que quizá lo que detectas, en lugar de la insistencia en lamerse, es que hay alguna zona del cuerpo que ha cambiado de coloración, que ha pasado de blanca a marrón, que ha pasado de negra a rojiza, que ha pasado de gris a marrón grisáceo más oscuro. Estas zonas de color distinto podrían ser zonas de dolor que tu gato se está lamiendo. Así que ya veis, estas 3 señales, estos 3 signos son poco evidentes, son ya de notaza para detectar una cojera o una zona de dolor en un gato, pero si te das cuenta puedes ayudar a tu gato mucho más, con mucha más margen, mucho más tiempo de lo que conseguirías hacer si no te das cuenta de estas señales sutiles, y hasta que no cojea no te das cuenta. Que incluso os digo que darse cuenta de una cojera tampoco es fácil porque lo disimulan muchísimo, pero si te das cuenta de estas 3 cosas antes de que tenga cojera, muchísimo mejor para que tu gato pueda aliviar este dolor lo antes posible. En fin, si queréis que siga hablando de esto en otro capítulo, lo podemos hacer. Otro capítulo podemos dedicarlo en concreto a alguno de estos signos y daros más pistas para detectarlo. Y para hacerlo, si queréis, me podéis escribir en pupusito.cat/contactar o, como os decía al principio, en el formulario de Spotify, que allí podéis dejar comentarios y podéis escribir lo que queráis. Y para terminar ya, te voy a dar la que es la píldora felina de hoy. Y la píldora felina es... Observa los cambios en los hábitos de descanso, la pérdida de masa muscular y el lamido excesivo para detectar cojeras tempranas y poder ayudar a tu gato cuando más lo necesita. Hoy os he dejado en Spotify una pregunta para que podáis contestar si queréis, o podéis dejar un comentario para hablar de esto, y es si, ahora que ha llegado el frío, finalmente prácticamente en todos los puntos del hemisferio norte, si vosotros ahora habéis detectado algún cambio con este frío. Si habéis detectado, quizá el cambio que habéis notado es que se lame una zona, no ha cambiado los sitios donde duerme, pero le duele más este tarso, esta rodilla, este codo, porque ha llegado el frío, le duele por la artrosis y aún no ha cambiado de sitio de dormir, pero sí que está lamiéndose más ese codo y ha cambiado de color. Pues eso, que os he dejado un espacio allí en Spotify por si queréis comentarlo y si habéis detectado alguna cosa así. Recordad que cada mes sorteo una asesoría felina conmigo y que para participar solo tenéis que apuntaros allí en la zona, en las notas del programa donde pone participar en el sorteo. Y si aún no has hecho el curso gratuito Entiende a tu gato en 7 días, también lo tienes allí en las notas del programa. Muchas gracias por dejar 5 estrellas en Spotify, en iTunes y por estar aquí cada día, y sobre todo por apuntarte a los cursos en pupusito.cat, que esto es lo que hace que el refugio para gatos Missy Pusilán sea sostenible y que podamos seguir ayudando a más gatos. Nos vemos mañana martes, que hablaremos sobre cómo hacer que tu gato esté aún más sano, pero además mañana 312 capítulos, traigo un invitado muy especial. Los que ya habéis visto los capítulos 212 y 112 ya sabéis de quién estoy hablando. Mañana tendremos un invitado especial en este capítulo de martes 312. Un abrazo, un toquecito de nariz y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.